Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Franklin, Luis, Joffrey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, vamos a empezar con nuestra clase. Bien, vamos a empezar con nuestra clase. Esta clase tiene una parte también de desarrollo práctico, bien, que va a ser un caso grupal que se va a dejar para desarrollar. Esto vendría ya, como los voy a mencionar ya al final de la clase, parte de un control, ¿de acuerdo? Parte de un control, de una nota del control. Ustedes ya realizaron un control número uno,
cuando nos fuimos después de diciembre, ¿no? En este caso, el control número 2 vendría a ser un caso de flujo de caja, bien, que vamos a revisar hoy día a modo de entender qué cosa es lo que significa, bien, al momento de hacer el registro también las partes que deberíamos considerar, ¿correcto? Y luego también la evaluación. Bien, esta parte ya de la evaluación, el tema del análisis mismo, utilizando el flujo de caja proyectado, también lo vamos a ver como comenzamos la clase pasada, a modo de introducción, el tema de flujo de caja libre. Vamos a verlo en tema de riesgos asociados al análisis o a la evaluación de proyectos, de alguna alternativa de inversión, ¿de acuerdo? Cuando se quiere evaluar el tema de la inversión inicial, también de los riesgos asociados, ¿no? Y también el efecto de la inflación. Bien, eso ya lo vamos a ver en los siguientes temas. Pero a continuación, para esta octava clase, ya que sirva como una parte complementaria, en este caso al tema de flujo de caja libre, vamos a revisar juntos dos tipos de flujo de caja, que sería dos niveles o dos etapas que vamos a compararlas. El flujo de caja económico cuando no buscamos una inversión y el flujo de caja financiero cuando ya tenemos el efecto o cuando ya estamos incluyendo la decisión de la inversión. ¿Ok? Entonces, dentro de ese análisis, bien, de los resultados que tenemos en cada uno de estos flujos de caja, vamos a revisar cada una de las partes, ¿no? De la parte operativa, la parte de la inversión, ¿ok? Que van a estar asociados a un proyecto o a una decisión de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los objetivos vendrían a estar asociados a esta elaboración del flujo de caja proyectado y también de la diferenciación en el mismo análisis del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Como estamos introduciendo y ya estamos viendo ya en repetidas veces el tema de flujo de caja, bien, vale la pena también mencionar algunos conceptos importantes para tenerlo ya, hacerlo un poco más familiar dentro del análisis y que también sirva en el caso que ustedes van a desarrollar. El flujo de caja proyectado nos plantea un esquema donde tenemos una inversión en el año cero y resultados futuros, ¿no? Resultados que tenemos de los próximos, por ejemplo, en este esquema tenemos de los 5 periodos adelante. Estos resultados salen de productos, ¿no? De salidas, de entradas, de efectivo, de decisiones operativas, ¿no? Que están más ligadas sobre todo a las decisiones de inversión que están en el tiempo inicial o en el año cero. Cuando menciono esta parte de la sociedad, de cómo están relacionadas, de cuál es el nivel de relación que existe, los flujos futuros y la inversión inicial, eso se conoce como los flujos incrementales. Bien, eso parte no nos olvidemos dentro del análisis porque va a tener toda la base de lo que nosotros registramos en la proyección. La inversión en este ejemplo tenemos un valor de 130.000 soles. ¿Ok? A partir de esa inversión se van a generar diferentes salidas, movimientos, entradas, salidas de efectivo por temas operativos, pero todo relacionado a esta inversión que se está haciendo en el año cero. ¿Ok? Entonces los valores que tenemos, 35.000, 32.000, 42.000, 40.000, 56.000 en el quinto periodo, están muy relacionados a este nivel de inversión. ¿Ok? ¿Eso qué significa? En otras palabras, que cuando hablamos de flujos incrementales, bien, no podemos mencionar, por ejemplo, el añadir o el registrar el total de las ventas. ¿Ok? Por ejemplo, tampoco el total de los costos, de los gastos operativos. Bien, eso sería un tremendo error al momento de hacer el registro. Lo que debemos considerar solamente son lo que se incrementa o lo que varía con respecto a esta inversión inicial de los 130.000 soles. Bien, entonces el tema del incremental o los flujos incrementales se basa en esta relación que existe en el momento de hacer la proyección. Ahora, existen diferentes formas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, un análisis de escenarios, quitar el efecto de la inflación al momento de hacer la evaluación. Pero antes de irnos de lleno a la parte de la evaluación, tenemos que saber cómo hacer el registro.
bien, cómo llegamos a este resultado, bien, para luego ya hacer la evaluación. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Cuando comenzamos a verlo en ese sentido, vamos a tener que utilizar cuatro o algunos criterios, en este caso cuatro criterios, para poder decidir y evaluar si es que es viable, en este caso se logra recuperar la inversión, es una alternativa, ¿no? Competitiva, en este caso la tasa interna de retorno es adecuada, bien, ya vimos la clase pasada un poco de eso también, en el cálculo del BAN, del valor presente neto, valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no? Aquí vamos a adicionar dos más, que sería el beneficio-costo, bien, y también el otro criterio que sería el payback o el periodo de recuperación del capital, ¿no? Entonces, estos criterios de decisión, criterios de evaluación, nos van a ayudar a poder entender un proyecto y poder compararlo con otro, ¿no? En qué características tiene, si es adecuado o no. Bien. Entonces, vamos a ver a continuación algunas etapas en el PPT, solamente mencionarlo, porque esta parte ya es más práctica, bien, al momento de hacer la elaboración del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, ¿ok? Y luego hacer la comparación de cada uno de estos dos tipos de flujos. Lo que vamos a ver en el Excel vendría a ser, en primer lugar, revisar los datos que tenemos, que nos entregan dentro del ejercicio. Y vamos a comenzar a clasificar, bien, a registrar cada uno de los datos que tenemos en las ventas proyectadas, las compras proyectadas, y vamos a calcular niveles como la utilidad bruta, también niveles como la utilidad operativa o la utilidad operativa antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y amortización, también conocido como el EBITDA, bien. Cuando ya reducimos los gastos administrativos y los gastos de ventas. Luego, si reducimos la parte de la depreciación, llegamos al EBIT o la utilidad operativa. Bien, entonces vamos a ver cada uno de esos pasos, cómo llegamos a determinarlo en el documento del Excel. Luego llegamos a una parte de cálculo contable. Bien, en este caso, para después de la utilidad operativa, vienen a estar algunos puntos relacionados en este caso a los ingresos que se recibe, bien, y a los cálculos de los impuestos, para tener un resultado que le vamos a llamar como utilidad neta, bien, y en este caso este resultado vendría a ser una parte importante para el cálculo del flujo de caja económico. ¿Cómo pasamos desde este resultado de la utilidad neta al flujo de caja económico? Cuando ya comenzamos, aquí lo tenemos ya en esquema, los tres pasos que les estoy mencionando, cuando ya comenzamos a adicionar la depreciación que antes le habíamos restado, solamente para el cálculo de los impuestos, y cuando adicionamos también el tema de la inversión. ¿Ok? Aquí sí vamos a incluir un capítulo, una parte de acerca de la recuperación del capital de trabajo y recuperación del activo fijo. Bien. En el tema anterior de flujo de caja libre no lo incluimos. Acá sí vamos a incluirlo con algunos datos del ejercicio. Adicionamos esta parte, estas partes que están aquí y vamos a obtener el flujo de caja económico. Ahora, el flujo de caja económico es un resultado interesante de movimientos de efectivo, de ingresos, salidas, en diferentes periodos, bien, porque en este caso no vamos a considerar solamente en unos pocos, en diferentes periodos para poder evaluar si es que la inversión que se está realizando se logra recuperar en los siguientes años, en los siguientes periodos, ¿ok? El flujo de caja económico nos sirve para poder revisar eso, ¿bien? Al evaluarlo a partir de una tasa también de descuento, en este caso que vamos a utilizar, que sería la tasa WACC, ¿bien? La tasa de costo promedio ponderado del capital. Esto, por supuesto, vendría a ser en un resultado que no estamos incluyendo el financiamiento todavía, ¿de acuerdo? El flujo de caja económico estamos solamente considerando la situación sin financiamiento, ¿de acuerdo? Cuando ya incluimos el tema del financiamiento, vamos a incluir el tema de la deuda, la relación también, el efecto de esa deuda, de ese préstamo, que viene a ser la amortización, el pago de intereses y un efecto financiero. ¿Está bien? Y cuando ya incluimos, añadimos esta parte, llegamos al flujo de caja financiero, que en este caso sí estaría incluyendo la parte del financiamiento. Esto nos va a ayudar bastante. El flujo de caja económico, situación sin financiamiento,
versus el flujo de caja financiero, que ya incluye el efecto del financiamiento, nos va a ayudar a comparar cuánto vendría a beneficiarnos este financiamiento, no solamente en temas de beneficios, sino también en temas de costos. Bien, entonces este análisis es muy adecuado, hacia comparativa, para poder evaluar diferentes, por ejemplo, niveles de endeudamiento. ¿Ok? En el ejercicio podríamos tener, por ejemplo, un 30% de la inversión nos endeudamos, pero quizás un 35 o un 40% no sea tan adecuado, ¿no? Eso vamos a verlo después moviendo algunos números. Pero de repente un 25, un 20% sería más adecuado que tener un 30% de apalancamiento. Entonces, este análisis, digamos, comparativo del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, lo vamos a utilizar, en este caso lo vamos a hacer con estas tasas, la tasa WACC para el flujo de caja económico y el costo de oportunidad, en este caso del accionista o del capital, ¿no? Que este es un valor dado que ya tenemos en el ejercicio, vendría a ser para evaluar el flujo de caja financiero. Bien, vamos a entender por qué se realiza eso también. Listo, entonces, hay un documento de Excel que les voy a pedir abrir para revisar juntos, que dice flujo de caja económico y financiero. ¿Ok? Abrimos este documento que dice flujo de caja económico, documento de Excel. Vamos a abrir, a ver, vamos a proyectar. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Este documento, bien, flujo de caja económico y financiero. Ahora sí. Y tenemos los datos en la parte superior izquierda, ¿cierto? Los datos acerca de la inversión total, un monto de 200.000 soles, ¿bien? Un activo fijo, o en este caso el direccionamiento, o en dónde se está, en este caso, direccionando la inversión total. La mitad o el 50% va a ir para compra o adquisición de maquinarias y equipos. ¿Ok? En activos fijos se está invirtiendo 100.000 soles y en capital de trabajo se estaría invirtiendo la otra mitad, ¿no? El otro 50%. ¿Ok? Hay información acerca del financiamiento que luego nos va a ayudar a hacer el cálculo de flujo de caja financiero, que tenemos acerca del porcentaje de financiamiento de esta inversión total, que nos dice el 30% de la inversión va a ser financiada, ¿no? Esto, por supuesto, después podemos ir variando, ¿no? Que en este caso sería un monto de deuda o de préstamo de 60.000 soles. ¿Ok? La tasa o el costo del financiamiento vendría a ser una tasa, una TEA o una TCEA, podría ser del 10%. Bien, representa ese costo de financiamiento que lo vamos a utilizar también en el flujo de caja financiero, ¿no? Y también para el cálculo de la tasa WACC. La tasa de impuesto, 29,5%, que hemos utilizado en todos los ejercicios. El costo de oportunidad de un 12%. Supuesto de que la depreciación es lineal. Esa es la primera parte, nos va a ayudar a hacer el cálculo de la apreciación anual. Y luego tenemos también la vida útil de los activos fijos, también como otro supuesto, ¿no? Un promedio de 5 años. La venta, en este caso al final del horizonte, nos están dando como dato también, que se llega a vender o se pronostica, se proyecta, ¿no? En cierta forma, de lograr vender a un valor aproximado de 25.000 soles. Bien, también lo vamos a poner en el esquema al momento de hacer el cálculo del flujo de caja económico. Y luego tenemos algunos datos para la misma proyección. Tenemos datos del volumen proyectado de ventas, volumen de compras, el precio también de compra y de venta, y gastos administrativos, aquí que estoy señalando, y gastos de ventas acerca de la publicidad y de las comisiones. Tienen, como podemos ver, un crecimiento. Bien, eso también lo vamos a afectar dentro de la proyección, este crecimiento del 10%. Sí, Jofre, adelante, 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 consultas. Bueno, profesor, una consulta. Siempre la vida útil de los activos es 5 años. ¿Qué pasaría si no me dan? ¿Yo lo asumo o considero 5 años y está bien ese valor que asumo? Esa era mi consulta.
En realidad va a depender bastante del tipo de activos, ¿no? De que se van en este caso, a invertir. Bien, si hablamos, y ahí existe una regla fiscal, ¿no? En cierta forma, que por tipología o por tasa de depreciación de los activos que podríamos manejar en la proyección, ¿ok? Para este efectos prácticos sí lo colocamos como un promedio, como un supuesto. Detrás de todo ese promedio es un supuesto al final que estamos manejando para poder hacer el cálculo de una depreciación anual. Pero si queremos ser mucho más en detalle, en este caso de hacer cálculo de la depreciación por cada uno de los años y por cada uno de los activos, podríamos hacer una especie de tabla de los activos que se van a llegar, en este caso, a invertir, ¿no? Y se van a adquirir, ¿no? Y esta tasa de depreciación está muy vinculada a su vida útil, ¿no? Que en este caso está inversamente proporcional, ¿no? La vida útil de cada uno de esos activos con la tasa de depreciación que vendría a estar asociada. Bien, pero básicamente vendría a ser para este efecto del cálculo un promedio de esa inversión de los activos fijos que estamos considerando. Bien, pero digamos, si queremos dar un poquito más a detalle, ahí sí tendríamos que desglosar todo esto y verlo por cada uno de los tipos de activos, pero va a depender principalmente de qué activos estamos invirtiendo. ¿Ok? Sí, pero sí, adelante. Profesor, buenas noches con todos. Disculpe ¿Cómo esto. está? Yo creía o tenía entendido que la SUNAT era quien designaba, o mejor dicho, quien podía indicar, o mejor dicho, imponer, no encuentro el término, pero quien daba la cantidad de años en depreciarse un inmueble o un mueble era la SUNAT, ¿no? Ujú. Y de Sí, en acuerdo. cierta... O sea, es decir, mire, si Ujú, nosotros vamos a hacer un flujo de caja, por ejemplo, disculpen, 5 años, ujú, y digamos mi mueble se deprecia en 7 años, por ejemplo, ¿no? ujú, Tendría que trabajar solo proyectando hasta los 5 años en los que todavía no se ha terminado de depreciar mi equipo. O sea, solamente aplicaría la depreciación en los 5 primeros años, mientras los 2 años restantes todavía no se incluye dentro del flujo de caja. ujú. Sí, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, si es que uno tiene un tiempo, un activo invertido con un tiempo mayor de lo que está proyectando, ¿ok? Solamente considerar la depreciación de esos periodos, nada más. No es que vas a consolidar, digamos, la depreciación de una forma acumulada, agregada en el último año, ¿no? Lo que vamos a ver en este ejercicio vendría a ser la posibilidad de venderlo al final de 4 años, ¿ok? Por eso ahí la discrepancia de los 5 años que estoy colocándolo ahí como promedio, digamos, de los activos, viene a ser útil, bien, en promedio, pero en este caso se llega a vender todavía cuando tiene un valor en libros, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede en ese caso, cómo lo registramos. En el caso, respondiendo a tu pregunta, la parte de cómo registramos cuando el tiempo de vida útil es más allá o un tiempo más prolongado de la proyección que nosotros estamos colocando. Bien. Y con respecto a la SUNAT, efectivamente, lo que pone la SUNAT vendría a ser una tasa máxima, lo que nos dice por ley, ¿no? Por reglamento de ley del impuesto a la renta, nos da una tasa máxima según los tipos de los activos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos puede decir la tasa máxima del mueble puede ser 10%, ¿no? Lo que equivale o lo que vendría a ser igual a decir tiene una vida útil de 10 años, ¿no? El equipos o computadoras o de repente algunos servidores que se llegan a invertir también, tasa máxima que puedes considerar un 25%, ¿no? Entonces, recordamos esa parte que esa tasa que te permite, por ley máxima, vendría a ser prácticamente como un beneficio. Vamos a ver de qué manera ahorita en el registro, como una parte que se permite deducir, ¿no? Entonces, esto vendría a ser como reglamento, ¿no? Como parte de reglamento y eso es lo que, por supuesto, se utiliza
dentro del esquema de la depreciación también lineal. Bien, entonces para temas tributarios, en este caso es un método también aceptable, permitido el tema de la depreciación lineal, que lo estamos considerando acá también. ¿De acuerdo? Entonces, correcto también vendría a ser por el tema de la SUNAT, por reglamento, de la ley de impuestos, una tasa máxima que estaría asociada a cada uno de esos activos que uno adquiere, ¿no? Que uno invierte. Bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dentro de la proyección, vamos a utilizar primero estos datos que están aquí. ¿Ok? Recuerden que esta parte ustedes después lo van a replicar en el caso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un volumen de ventas proyectados, un precio que se va a mantener fijo, un volumen de compras proyectado, un precio también de compra fijo, en este caso, y vamos a utilizarlo para poder determinar el flujo de caja económico. Bien. En primer lugar, vamos a hacer un cálculo previo antes de ir al flujo de caja económico, a la determinación del flujo de caja económico, un cálculo de la depreciación anual. Vamos a considerar aquí el valor del bien, ¿no? De los bienes que se está adquiriendo, de los activos fijos, bien, y lo vamos a dividir entre esa vida útil, bien, de los activos que estamos considerando de 5 años, ¿ok? ¿Esto qué nos permite hacer? Prácticamente un esquema, ¿bien? Esto, por ejemplo, lo podríamos hacer por cada uno de los activos fijos que se ha invertido, ¿bien? Entonces, aquí, por ejemplo, en el año cero, prácticamente su valor vendría a ser el monto que estoy invirtiendo. Al tener ya este cálculo, bien, lo que vamos a hacer es reducir este valor de manera lineal, el mismo valor cada uno de los siguientes años, lo cual evidencia en este cálculo que en el último año, en el quinto año, la depreciación es total. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Año cero, estamos colocando 2025. Bien. Año 2025, año 2026, año 2027. En el año 2029, y lo voy a indicar acá, que luego después lo vamos a utilizar, este dato. En el año 2029, todavía los activos, bien, que se ha invertido, tienen un valor en libros. ¿Ok? Ha habido una depreciación acumulada, ¿no? De los 3 años o de los 4 años, en este caso, que han pasado. ¿Ok? Y todavía al final del cuarto año tiene un valor en libros que vamos a considerarlo también como parte del cálculo. Bien, vamos a ver de qué manera. Muy bien, entonces, hasta esta parte, este dato, la parte del valor en libros en el cuarto año o en el año 2029, es decir, cuando ya se ha depreciado 4 años siguientes, ese dato lo vamos a incluir en el cálculo de la depreciación, ¿bien? Y luego también en el cálculo del impuesto a la renta. Vamos a aquí comenzar con la parte donde dice determinación de flujo de caja económico. ¿Qué vamos a colocar aquí? Como este es el año cero, los resultados o en este caso, los movimientos de efectivo de los siguientes años proyectados vendría a ser a partir del 2026 hasta el 2029 que estamos proyectando. ¿Ok? Podríamos hacerlo hasta el 2030, ¿no? Podríamos considerar 5 años para adelante. Pero para este ejercicio vamos a considerar 4 años para hacia adelante, bien futuros. El precio de venta vamos a fijarlo. Tenemos el dato en la parte superior, ¿cierto? Del monto de 26 soles. Bien, ese valor lo fijamos con un F4 y lo arrastramos para los siguientes periodos. ¿Ok? El volumen de ventas lo tenemos en la parte superior, también las 3.000 unidades proyectadas. ¿Ok? Y aquí vamos a afectar esa tasa de crecimiento del 10%. Bien, y luego de ahí afectamos lo demás también cuando lo vamos a multiplicar por el 10% adicional. Hay dos formas de hacerlo. Bien, con el tema del volumen de ventas. Multiplicamos este valor, bien, que tenemos del periodo anterior, por 1.1, o la otra forma sería multiplicar por 110%. ¿Ok? Hagamos la forma más práctica, por 1.1. Bien. Ahí tenemos y lo arrastramos hasta el año 2029. La multiplicación de estos dos datos, ¿ok? Vendría a ser prácticamente las ventas proyectadas, ¿ok? Que lo tenemos hasta este nivel. Ahí está la fórmula. Ahora sí.
Ahí está la fórmula. En los siguientes periodos también que hemos calculado las ventas proyectadas. Hagamos lo mismo ahora con el precio de compra multiplicado por las compras. El precio de compra me dice aquí que son 11 soles. Bien, eso lo fijamos, ¿de acuerdo? Lo fijamos y luego lo arrastramos hasta el año 2029. El volumen de compras también lo tenemos en la parte superior, ¿ok? 1.700 unidades. En este caso, también hay un incremento de 1,1 del 10%, ¿ok? Lo multiplicamos por 1,1 y lo arrastramos hasta el año 2029. Calculemos la parte de las compras, ¿no? El precio de compra por el volumen de compras proyectadas y lo arrastramos hasta el año 2029. Este nivel vendría a ser prácticamente toda esta parte, vendría a ser el paso uno que les explicaba en el PPT, donde teníamos como resultado las ventas o los ingresos por ventas proyectadas menos las compras. Bien, y ahí esto de nivel lo estamos llamando como la utilidad bruta. Bien, hasta este nivel, comparando solamente ventas y compras. Luego vamos a adicionar la parte administrativa, los gastos que corresponden a la parte administrativa y a lo que corresponde a las ventas, que lo tenemos también en la parte superior, los datos. La parte de las planillas, ¿ok? El valor de 1.000 soles y eso lo vamos a arrastrar hasta la parte que dice de otros gastos, ¿ok? Y también los gastos de ventas, que tenemos ahí en la misma columna, el valor de 600 y 350. Estos gastos también operativos, bien, que estarían prácticamente en esa categoría, crecen a esa tasa del 10%. Bien, entonces vamos a afectarlo aquí también, multiplicado por 1,1. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo arrastramos hacia abajo, hacemos la multiplicación y luego hacia el lado derecho. Bien. Aquí también hagamos la multiplicación por 1,1. Arrastramos el cálculo. Ahí está. Y luego a la derecha también lo podemos arrastrar para hacer la multiplicación. ¿Ok? Aquí en estos niveles calculemos los subtotales. Hagamos la suma, bien, de la parte de los gastos administrativos y también de los gastos de ventas. Muy bien, hasta este punto ya estamos considerando, ¿no? Todos los pasos, el paso número 2 que está en el PPT, donde estamos restando todas las salidas correspondientes a la parte operativa, ¿ok? Pero todavía no hemos reducido la parte de la depreciación que le hemos calculado antes, ¿no? En el cuadro anterior. Entonces, hasta este resultado, sin incluir la depreciación, ¿ok? Vamos a restar desde la utilidad bruta los gastos administrativos y los gastos de ventas. Bien, hasta este nivel estamos considerando, ¿no? Por ejemplo, como resultado lo que se conocería como un EBITDA, ¿no? Una utilidad operativa antes de la depreciación. ¿Ok? Y también de la amortización, por sus siglas en inglés, antes de intereses, antes de impuestos, ¿no? Entonces, en este resultado, también operativo, pero todavía no hemos incluido la parte del descuento de la depreciación. Aquí lo vamos a hacer en esta línea, este cálculo de la depreciación de cada uno de los periodos, que como estábamos considerando la parte de arriba era lineal, ¿cierto? Entonces, vamos a restar con signo negativo, vamos a ponerlo ahora sí la parte de la depreciación anual, bien, que hemos calculado como valor de 20.000 soles. Fijemos ese valor, bien, fijemos ese valor, F4, y arrastremos hasta el último periodo. ¿Ok? Ahora sí, en este caso, cuando lo restamos, ya que está con signo negativo, simplemente hacemos una suma, bien, por diferencia, en este caso, la diferencia sería 36.100 y en el último periodo, 54.669. Esto vendría a ser lo que conocemos como el EBIT, ¿no? Como la utilidad operativa. ¿Ok? Ahora sí, restando la parte de la depreciación. Luego está un nivel que se reconoce como la parte del cálculo del impuesto, ¿ok? Asociado a una venta de activos. ¿Ok? En la parte, por ejemplo, que flujo de caja libre que vimos en la clase pasada, no incluimos este supuesto o este caso
de que se lograba recuperar los activos fijos. En este caso vamos a poner en el ejercicio que sí se logra recuperar, ¿ok? Parte o se llega a vender, en otras palabras, los activos fijos que se han depreciado, ¿no? Al final del cuarto periodo o después de 4 años. Entonces, este es un dato que tenemos arriba, que sería el ingreso por venta de activos fijos, que lo tenemos en la parte superior, que es el monto de 25.000. ¿Ok? Al final el horizonte se logra vender o se proyecta que se va a vender, ¿ok? Al final de 4 años, el valor de 25.000. Bien, esto vendría a percibirse como ingreso. Bien, sin embargo, no vamos a calcular el impuesto sobre esta base, ¿no? Adicional, digamos así, por temas de ingreso de 25.000, no vamos a calcular el impuesto sobre esta base sumando, ¿no? Lo que tenemos en la parte operativa, sino que tenemos que reconocer la parte del valor en libros. Bien, en otras palabras, si recibimos 25.000 soles como venta de activos fijos, hay que compararlo versus el valor en libros que todavía tiene. ¿Ok? Entonces ahí por eso ya se entiende un poco por qué en este ejercicio estamos considerando, por ejemplo, una proyección de 4 años y el tiempo de vida útil, ¿ok? De los activos estamos colocando de 5 años, ¿no? Para tener esta diferencia y tenerlo en este ejemplo. Vamos a colocar entonces el valor en libros, que ya lo hemos calculado acá en el cuadro anterior, ¿ok? Pero la forma directa, digamos, de hacer el cálculo vendría a ser considerando el valor en el año cero de 100.000 menos 4 veces, ¿no? 4 años que han pasado, multiplicado por la depreciación anual. ¿Ok? Quitamos todas las depreciaciones acumuladas, en otras palabras, ¿no? Entonces, el valor o la diferencia, ahora sí, en este caso, ingreso menos el valor en libros, esa parte sí lo vamos a afectar para el cálculo del impuesto, sí lo vamos a considerar para, en este caso, el cálculo de los impuestos en esta línea que lo vamos a hacer. Bien, entonces, ¿cómo hacemos o cómo adicionamos esa parte? Como solamente estamos considerando la venta en el último año, vamos a adicionar ya con fórmula, en este caso, el ingreso por venta, bien, y luego de aquí el valor en libros que le vamos a restar, bien. Arrastramos hasta el último periodo, bien, y aquí estamos considerando esta diferencia de los 5.000 soles, bien. Antes era 54.669 y aquí consideramos la diferencia, ¿no? Estos 5.000 soles, prácticamente como si fuera la ganancia que se va a percibir, entonces esos 5.000 soles sí se va a adicionar al IBIT que teníamos en el último periodo. Bien, calculemos el impuesto a la renta. ¿Cuánto nos saldría en este caso? Por 29.5%, 10.650, y en el último año nos saldría 17.602. ¿Ok? ¿Cuánto sería la utilidad neta? La parte contable, ¿cierto? ¿Cuánto sería la diferencia? Como está con signo negativo, por eso le aplico la suma, ¿ok? La diferencia 25.451 y en el último año, bien, tenemos un valor de 42.067 soles, bien. Sin embargo, hay que tener cuidado con este valor. ¿De acuerdo? Porque recordemos que en este caso, en el último año, estamos adicionando esos 5.000 soles para cálculo del impuesto del monto de 17.602. ¿Ok? Profesor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se vende a un valor de 20.000? Bien, en este caso, prácticamente se está vendiendo al mismo valor en libros, ¿ok? No tenemos ningún efecto o una adición al cálculo o al valor del IBIT del último año, por lo tanto, el cálculo del impuesto se mantiene, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un valor de 21.000 o de 22.000? ¿No? Aquí sí existiría una diferencia positiva, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde ya se está incrementando el impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, al final, este resultado que está aquí, nuevamente lo repito, hay que tener cuidado bastante al momento de hacer la declaración y por supuesto también al cálculo, cuando comenzamos a hacer el cálculo del flujo de caja económico. Bien, ¿cuál es el verdadero tratamiento que hay que tener en el último año cuando hacemos este ejercicio de venta de activos para el cálculo del impuesto?
lo vamos a tratar de la siguiente manera. La utilidad neta, ahora sí, el cálculo de flujo de caja económico. La utilidad neta vamos a, en este caso, en los años que no se tiene esa venta, vendría a ser el mismo valor. ¿Ok? Aquí sí repetimos, no hay ningún problema. 25.000 hasta el tercer año del 2028, que sería el valor de 33.756. ¿Ok? Solamente en el último año vamos a hacer el cálculo no considerando esta igualdad, ¿no? De la utilidad neta, el 42.000, sino vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el EBIT, la utilidad operativa, es decir, antes de hacer este ejercicio del ingreso por venta de activos menos el valor en libros, ¿ok? El valor de 54.669, y le vamos a restar, ¿ok? El pago del impuesto a la renta. ¿Ok? Solamente hacemos esto en el año, en el último año donde se presentó, en este caso, o donde se va a presentar la venta de los activos fijos que ya se han depreciado. ¿Ok? Si hacemos este cálculo, prácticamente vamos a tener el valor reducido menos 5.000 soles. ¿Ok? Es decir, ya no es 42.000, ¿no? Como lo teníamos calculado en la parte superior, sino el valor sería 37.067 soles. ¿Ok? Aquí ya no estamos incluyendo esos 5.000 soles. ¿Ok? ¿Por qué no lo vamos a incluir acá arriba? Nuevamente, porque eso solamente lo hemos hecho para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Ok? Estos 25.000 que se han colocado aquí se van a registrar en la última parte donde dice recuperación del activo fijo. Aquí sí vamos a declarar ese monto de los 25.000 soles. ¿Ok? Ese monto de los 25.000 soles, en esta parte sí lo vamos a registrar. Bien, aquí me voy a adelantar una partecita. Ahorita llegamos a ese nivel. Entonces, cuando ya hemos hecho este cálculo en el último año, utilidad operativa menos el cálculo de los impuestos, impuestos que incluye esa ganancia de los 5.000 soles, ¿ok? Tenemos que sumar la depreciación. Aquí lo hemos restado, ¿cierto? Pero esta resta, bien, no significa, como sabemos, una salida de efectivo. Bien, solamente lo hemos hecho para temas deducibles, para tema de cálculo del impuesto. Bien, entonces aquí nuevamente lo sumamos. La depreciación que le hemos restado en la parte superior, lo volvemos a sumar. Y tenemos como resultado utilidad neta más la depreciación, o lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan del efecto indirecto? Bien, la semana pasada que vimos el método indirecto, y ese método indirecto vendría a ser considerar la utilidad neta y se sumaba la depreciación. Bien, aquí estamos utilizando ese método, por ejemplo. Bien. Entonces, en este caso, ya estamos incluyendo la parte proyectada de los años 2026, 27, 28 y 29, que serían los resultados más que todo, en este caso, de la parte operativa. Bien, luego de haber pagado impuestos, luego de haber hecho los cálculos de salida de los gastos operativos, de las compras y de los ingresos proyectados que teníamos en la parte superior. Bien. Entonces, aquí para el cálculo del flujo de caja económico, luego de hacer esta proyección, hay que incluir también la parte de la inversión, ¿bien? Y la recuperación de capital de trabajo neto. Entonces, aquí vamos a incluir la inversión del activo fijo, que lo tenemos en la parte superior, el monto de 100.000, y también la inversión en el capital de trabajo. ¿Ok? Lo podemos arrastrar para que jale la siguiente celda. Bien, entonces capital de trabajo, 100.000 también, el 50%, y la otra mitad en inversión de activos fijos. Aquí podríamos colocar también como parte del supuesto la recuperación del capital de trabajo neto. ¿Ok? En este caso, vamos a considerarlo como tema del ejercicio también, que se llega a recuperar un 100%. Bien, vamos a considerar este valor de los 100.000 que se invirtió en el capital de trabajo, ¿ok? Y que al final del proyecto, bien, ese capital se logra a recuperar, bien, como parte de la recuperación, lo cual significaría una entrada de efectivo o un registro positivo, ¿ok? En el último tramo, en el último periodo de los valores proyectados.
Bien, entonces esa recuperación, por supuesto, también parte de un objetivo, de una meta que se puede colocar dentro también de la proyección. Considerando estos resultados, ya podemos tener en este caso, el resultado de el flujo de caja económico, ¿ok? Con los otros periodos también asociados. Ahí está. Los datos proyectados de los periodos del año, de los años 2026 a 2029 y también del año de la inversión, los 200.000 soles. Este flujo de caja económico, recordemos que es una situación sin financiamiento o previo a financiamiento, ¿no? Si se quiere evaluar el financiamiento es adecuado o no. Situación sin financiamiento, tenemos este resultado. Bien. Estos flujos, bien, que tenemos de la parte económica, tenemos que evaluar. Y esa evaluación lo vamos a hacer con una tasa que vendría a ser la tasa WACC, la tasa de descuento en este caso que vamos a utilizar, que está compuesto por algunos datos para calcular su promedio. Bien, esta tasa WACC al final, como vimos en la segunda clase, tocábamos el tema en este caso, de la generación de valor, de la creación de valor, el valor económico añadido. También mencionamos la tasa WACC, ¿bien? Pero detrás de esa tasa WACC vendría a ser un promedio de las fuentes de financiamiento. Bien, entonces, ¿qué vamos a considerar ahí? Que en este caso vendrían a ser datos que vamos a repetir que en la parte de arriba tenemos. El porcentaje de deuda que tenemos aquí en la parte superior, que sería de 30%, ¿ok? Y luego el porcentaje por complemento, el porcentaje que vamos a financiar con capital propio, ¿bien? Que sería, en este caso, uno menos el 30%, el 70%, ¿ok? Que va con capital y el 30% con financiamiento, ¿no? Eso prácticamente es una estructura, ¿bien? La parte del financiamiento o de lo que vamos a aplicar como parte de la deuda, ¿no? Vendría a ser el complemento de lo que vamos a aportar como capital. Si decimos, por ejemplo, vamos a incrementar el financiamiento, ahora es un 35%, entonces por complemento, en este caso el capital vendría a ser del 65% que vamos a poner. ¿Ok? Entonces dejémoslo ahí en 30-70. La tasa efectiva o el costo de financiamiento lo teníamos arriba también como dato, el 10%. ¿Ok? Tenemos el costo de oportunidad también como dato, en la parte de arriba un 12%. La tasa comparable, una tasa mínima esperada, ¿no? Un costo de oportunidad. Y la tasa de impuesto a la renta, que también lo tenemos en la parte superior, que es el 29,5%, ¿no? Que estamos utilizando. Ahora sí, con estos datos podemos calcular la tasa WACC. Vamos a seguir esta fórmula, bien, para recordar cuál es el procedimiento, considerando el costo de oportunidad primero, 12%, multiplicado por el capital, por el 70%, ¿no? El porcentaje de capital más el costo de financiamiento, que es el 10%, pero en este caso va a estar afectado por uno menos T, ¿ok? Después de impuestos, en otras palabras, ¿no? Por uno menos la tasa impositiva, ¿bien? Y luego multiplicado por el porcentaje de deuda o el 30%, en este caso, ¿ok? Y nos da como resultado un 10,52%. Ahora sí, con esta tasa podemos evaluar este flujo de caja económico. ¿Ok? Vamos a evaluar este flujo de caja económico entonces con la fórmula del valor actual, en este caso neto, ¿no? La fórmula del VNA para descontar los valores al presente. Nos pide como dato la fórmula que está en el Excel del VNA, la tasa, y luego los valores que queremos traer al presente. ¿Ok? Y lo vamos a comparar con la inversión inicial. Bien, aquí aplicamos una suma, que al final vendría a ser una resta, el tema comparativo, ya que está con su signo negativo. ¿Ok? Entonces, al final nos sale un resultado de 43.455. ¿Ok? Punto 44. Entonces, al final, ese resultado positivo, después lo vamos a comparar con la parte financiera. ¿Ok? Pero por el momento, él vendría a ser nuestro valor actual neto de la parte económica. La TIR, en este caso también económica, vendría a ser
considerando los valores, una tasa del 18,13%. Bien, superior a la tasa WACC del 10,52, lo cual va en sintonía, ¿no? En este caso va de acuerdo también a este valor actual neto que es positivo, ¿no? En otras palabras, aquí nos deja un excedente y aquí nos dice en tasa, en rendimiento anual promedio, cuánto vendría a ser, en este caso, el retorno. Bien, en este caso comparado con el costo promedio ponderado. El beneficio-costo, que es un criterio que estamos adicionando en el análisis. ¿Cómo hacemos este cálculo? Con el VNA nuevamente, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar la tasa, 10,52, punto y coma, nos pide registrar los valores, ¿no? Y los valores que tenemos acá de los flujos futuros vamos a registrarlo nuevamente. ¿Ok? Es un poco parecido al cálculo del BAN, ¿no? Con la fórmula del Excel. Sin embargo, lo distinto vendría a ser que aquí no vamos a sumarle, sino vamos a dividir. Vamos a dividir con respecto a la inversión, pero la inversión tiene que estar con signo positivo. ¿Ok? Por eso, adelante de este valor de la celda B81, vamos a multiplicarlo por menos, ¿bien? Por el signo negativo para tener este valor con signo positivo. Entonces le damos un Enter y tenemos un valor de 1,22, ¿no? En el beneficio-costo, en este caso nos sale un valor de 1,22, superior a la unidad, ¿no? Lo cual es un buen indicador, ya que todo lo estamos llevando al tiempo presente y lo estamos calculando por cada unidad monetaria, por cada sol, en este caso, de inversión en el año 2025. Bien. El payback o el periodo de recuperación. Vamos a considerar acá los resultados de los flujos primero. Bien, el 200.000 negativo y los siguientes valores, en este caso 45.451 y los siguientes periodos también. ¿Ok? Todos los valores que tenemos en el flujo de caja económico. Vamos a descontarlo en la siguiente línea. Este valor va a ser igual. Este valor sí vamos a tener que alterarlo. Vamos a utilizar la fórmula del valor actual que está en el Excel. Bien, la tasa, en este caso 10,52. Bien, vamos a utilizar esa tasa y vamos a fijarla con un F4. ¿Ok? Luego nos pide, punto y coma, el número de periodos. Esto significa, dentro de esa fórmula del valor actual, vamos a indicar en la fórmula cuál es el número de periodos que queremos actualizar. Eso sí lo dejamos flexible, no hay que fijar esa celda. ¿Ok? Entonces aquí estamos indicando de que se va a actualizar solamente un periodo. Punto y coma, el valor de pago no lo tenemos, no vamos a llenar eso. Y el valor futuro sí en este caso. ¿Ok? El valor futuro vendría a ser este valor de 45.000, lo que queremos descontar, ¿ok? Llevarlo al presente. Sin embargo, aquí vamos a registrarlo con signo opuesto. Bien, en este caso le vamos a colocar un signo negativo adelante. Bien, y ahí cerramos paréntesis. ¿Por qué le colocamos un signo negativo? Porque queremos que el resultado, el valor actual, salga con signo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros registramos con signo positivo, el valor actual nos va a salir con signo negativo. Entonces, hagamos ese artificio, ¿no? De colocarlo en el registro de la fórmula, aquí del Excel, colocar el valor futuro con signo opuesto, ¿bien? Con signo negativo. Le damos un Enter, tenemos este valor actualizado, ¿no? 45.451 vale ahora 41.126. Lo arrastramos hasta el año 2029. Revisemos nada más que se haya mantenido fija la tasa de descuento, el 10,52. Lo demás sí se ha dejado flexible, ¿no? Para que se pueda mover en el cálculo. Entonces, estos valores vendrían a ser los descontados, ¿ok? Lo que vamos a mostrar en la recuperación. Entonces, hagamos una acumulación, ¿bien? Para ver la recuperación progresiva. Este valor falta todavía, recuperamos este valor de 41.000. Todavía nos falta al final del 2026 el valor de 158.000. Al final del 2027 todavía nos falta, ¿no? Recuperar 118.423. Al final del 2028 nos faltaría 78.597. Y en el cuarto año, en el año 2029, ya se torna positivo el cálculo, ¿no? Lo cual
coincide con esa excedente que tenemos registrado en el valor actual neto. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante entenderlo, bien, que en este año vendría a mostrarse la recuperación y dejar al final de ese periodo un excedente. Pero en este caso, en el payback, queremos tener un promedio del número de meses, porque podríamos decir, por ejemplo, generalmente, ¿no? En este caso, generalizar el resultado, en el cuarto año se recupera la inversión. Pero si queremos decir, por ejemplo, 3 años más una cantidad de meses, X meses, por ejemplo, tenemos que calcular aproximadamente cuándo se lograría recuperar el X, ¿no? La cantidad de meses dentro de ese cuarto año. ¿Cómo hacemos eso? Consideramos con signo negativo lo que nos falta recuperar, es decir, lo vamos a tener con signo positivo, ¿no? Ese valor de 78.597. Bien, eso lo dividimos entre el valor que vamos a recuperar, ¿ok? No vendría a ser el flujo del año 2029, ¿ok? Vendría a ser el valor actualizado, ¿ok? Y luego, si nosotros le damos un enter aquí, vendría a ser la cantidad en años. ¿Ok? Pero si queremos tener, por ejemplo, en meses, ese 0,64, simplemente lo multiplicamos por 12. Bien, en este caso ya está multiplicado por 12, nos indicaría la cantidad de meses. Redondeemos en este caso al mayor. Bien, hagamos un redondeo al mayor. Entonces aquí sería aproximadamente 8 meses, ¿no? Más 3 años, o 3 años más 8 meses que se lograría recuperar la inversión de los 200.000 soles, ¿ok? Entonces, ese pequeño cálculo que hemos hecho aquí al costado vendría a ser para saber en promedio la cuantía, el número de meses, bien, dentro de ese cuarto año, bien, para tener un aproximado y mencionar que el payback no es en 4 años, sino es en 3 años y una parte de ese cuarto año, ¿no? Que sería 8 meses en este caso. Muy bien, este flujo de caja económico vendría a ser evaluado en esta parte. Bien, vamos a recordar estos resultados, después lo vamos a traer al final para hacer el comparativo con el flujo de caja financiero. Bien, que recordemos el económico es la situación sin financiamiento. Ahora, recordemos la parte del financiamiento que es el 30%. Eso lo vamos a incluir en la segunda parte que dice determinación del flujo de caja financiero. ¿Qué vamos a incluir aquí? En primer lugar, vamos a hacer un cronograma. Bien, eso nos va a facilitar bastante para entender las salidas a qué se deben. Bien, y eso luego registrarlo en el flujo de caja financiero. Comencemos con el monto de la deuda. ¿Cuánto vendría a ser el monto de la deuda? Lo tenemos en la parte de arriba, que es el 30% de 200.000, ¿cierto? 30% de 200.000, que en este caso sería un préstamo, un financiamiento de 60.000 soles. La tasa vendría a ser ese 10%, ¿no? Que utilizamos, ahí está, vendría a ser esa misma tasa, ¿no? El costo de financiamiento, la tasa del 10%, ¿ok? Y años de préstamos vamos a ponerlo, en este caso, que se va a pagar en esos 4 años. Bien, pongámosle aquí para el cálculo de la cota más que todo y registrarlo como salida proyectada también debido a ese financiamiento. ¿Cuánto nos sale la cuota? Eso lo calculamos con la fórmula de pago que está en el Excel, ¿ok? Con la función pago. Y esa función pago lo que nos va a pedir como datos, en primer lugar, sería la tasa, que lo tenemos acá ya registrado. Luego nos pide el número de periodos, ¿ok? El número de periodos que sería 4 años, ¿no? En este caso. Y el valor actual que sería el préstamo que se recibe, ¿ok? Y cerramos paréntesis y tenemos un resultado de la cuota de un valor de 18.928,25. Bien. Ese valor de la cuota lo vamos a dejar aquí fijo para los siguientes periodos. ¿Ok? Método francés, ¿no? Cuando tenemos las cuotas iguales para los siguientes periodos. ¿Ok? Entonces, dentro de ese cronograma vamos a ir registrando cada una de estas partes. Aquí comenzamos con la parte de la cuota, bien, pero vamos a adicionar la parte de la deuda que tenemos en la parte superior, que son los 60.000 soles.
¿ok? Pongamos como, en este caso, que no se llega a amortizar en el año 2025, bien, como parte del supuesto. Ahora, podría ser que se paga algún tipo de préstamo dentro de la proyección, ¿ok? Eso también podríamos manejarlo como parte de la estimación. Quizás una parte de la amortización, dependiendo de cuándo se solicitó el préstamo, ¿ok? Si fue a mediados de 2025, si fue a mitad o de repente a tres cuartos del año, en el mes número 9, ¿ok? Dependiendo de cuál es nuestro supuesto dentro de esa estimación. En este caso, vamos a colocar, bien, esto no significa que va a ser siempre de esta manera, que se van a realizar los pagos de los intereses, ¿ok? Pero no se va a amortizar el capital, ¿de acuerdo? Vamos a colocar eso como parte de supuesto, que esto también podría ser conocido como un periodo de gracia, ¿no? Dentro del cronograma, del préstamo, del financiamiento que se solicita. Bien. Si se pagan los intereses nada más, en este caso, consideraríamos la tasa, el costo de financiamiento, eso fijo, la tasa vamos a fijarlo, multiplicado por la deuda que tenemos todavía vigente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para ese periodo vendría a ser un valor de 6.000 negativo, bien, un monto de intereses que se podrían pagar de 6.000 soles, ¿ok? Y la amortización, en este caso, es cero. Bien, consideremos por el momento que no se llega a amortizar. El saldo de deuda, si no se amortiza, entonces vendría a ser prácticamente el mismo valor. Con ese valor es con lo que comenzaría el siguiente año, 2026. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo ya con fórmula todo. En el 2026 iniciaría, ¿no? Con ese saldo de deuda, bien, prácticamente, y luego también se calcula el pago de los intereses para ese año, ¿no? En este caso también se repite el mismo monto de los 6.000 soles. La cuota es la suma, ¿cierto? De los intereses más lo que se amortizaría del capital, ¿ok? Entonces, simplemente por diferencia, calculamos que la amortización sería, en el año 2026, el valor de 12.928. Ahora sí, como se ha amortizado, reducimos este valor, ¿ok? La deuda se va a reducir a un valor de 47.072 soles, ¿ok? Y luego arrastramos ahora sí el cálculo, esto con lo que comienza el 2027, se calcula los intereses, se calcula la amortización de capital y nuevamente el saldo de deuda. Bien, arrastremos los otros periodos, ahora sí, para todos, para armar el cronograma. Aquí tenemos los resultados y al final del 2029, nuestro indicador que debería aparecer aquí en este caso, que vendría a ser igual a cero, ¿ok? Que se llega a pagar, bien, en este caso dentro del cronograma debería aparecer, bien, que no existe una deuda al final del periodo 2029, ¿ok? Este cronograma nos facilita bastante el registro de flujo de caja financiero. Vamos a ver de qué manera. Este flujo de caja financiero comienza con el resultado del flujo de caja económico, ¿ok? No parte de cero. Bien, vendría a ser una continuación de esa situación sin financiamiento. Así que lo vamos a incluir, el flujo de caja económico, primero, en esa primera línea, bien, ese resultado de los 200.000, de los resultados que tenemos también en los siguientes periodos, ¿ok? Ahí está. Arrastramos el cálculo y recordemos que esta es la situación sin financiamiento. ¿Ok? Y vamos a adicionar la parte del financiamiento o los resultados que están asociados, ¿no? A ese financiamiento. En primer lugar, la deuda o el préstamo que se llega a recibir, el monto de los 60.000 en el 2025. La amortización, en este caso, de capital, que lo podemos registrar, ¿ok? De 2025. Y luego eso lo arrastramos a los siguientes periodos, ¿ok? Luego la parte de los intereses también. Ahí está. Lo registramos para los siguientes años también. Como existe aquí un registro, una estimación de cuáles son los gastos financieros, el pago de los intereses que se van a dar, también deberíamos incluir dentro del flujo, ¿ok? La parte financiera, el tema del escudo
fiscal, ¿ok? O del efecto financiero que tiene producto de ese pago de los intereses, ¿ok? Recordemos una estructura típica del estado, de un estado de resultados. Cuando aparece el gasto no operativo o el gasto financiero, la base imponible, la utilidad antes de impuestos, se llega a reducir, ¿correcto? Entonces, esa reducción vendría a ser prácticamente esa multiplicación del 29,5% por el pago de esos intereses. Entonces, dentro del flujo también deberíamos incluir, ¿ok? Ese escudo fiscal. Esto vamos a cambiar de signo, vamos a multiplicarlo por signo negativo, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por 29,5%. Ahí está, 1770. Va a tener el mismo comportamiento. Se reduce el pago de los intereses, se va reduciendo el efecto financiero, ¿ok? Y el flujo de caja financiero, ahora sí, incluimos toda la parte que está, en este caso, con una suma de manera vertical para cada uno de los años. Tenemos este resultado. Ahora sí, esta es la situación con financiamiento, ¿ok? Y en la parte de arriba, el económico, es la situación sin financiamiento. Evaluemos ahora esta situación con financiamiento y lo vamos a evaluar con la tasa del costo de oportunidad, con la tasa del 12%. ¿Cómo calculamos el VAN? Vendría a ser el VNA, la tasa, 12%, los valores que queremos traer al presente y lo comparamos con la inversión inicial. ¿Ok? Vendría a ser el VAN de la parte financiera, ¿no? Del flujo de caja financiero. La tiro. En este caso, señalamos todos los valores. ¿Ok? Cerramos paréntesis y tenemos un resultado, una tasa del 20,30. Bien, ahorita vamos a compararlo con el económico. Y luego el beneficio-costo, VNA, la tasa, los valores que queremos traer al presente y lo dividimos, ¿ok? Entre la inversión, que ahora cambia, ya no es de 200.000, sino por todo el resultado del préstamo, ¿ok? Vendría a ser un valor de 144.230. Aquí lo registramos con signo positivo, ¿ok? Por eso le vamos a alterar, lo vamos a multiplicar por menos, ¿ok? Y tenemos un resultado de 1,25. Y el payback, ¿no? La última parte, el último criterio que vamos a considerar. Vendrían a ser estos flujos, ¿ok? Vendrían a ser estos flujos que tenemos en la parte de arriba. Vamos a calcular el descuento o la actualización, ¿ok? Con la fórmula del valor actual. Nos pide la tasa del 12% es la que vamos a utilizar. Fijamos con F4 la tasa, punto y coma, número de periodo que queremos en este caso actualizar, punto y coma. El pago no lo tenemos, lo dejamos en blanco. El valor futuro sí lo registramos, pero lo registramos con signo cambiado, ¿cierto? Para tener el resultado del valor actual con signo positivo. Bien, le damos un enter, ahí está, 28.292 actualizado un periodo, vendría a ser el valor de 25.261 y lo arrastramos hasta el último año. Verificamos que se mantenga la tasa, que solamente se mueve el periodo y el valor futuro, ¿ok? Y tenemos ese resultado de 104.000 soles. Hagamos la recuperación progresiva. Falta esa cantidad, ¿ok? A inicios del primer año, entonces se recupera esta cantidad de 25.261. Al final del primer año todavía falta esto, ¿ok? Luego, al final del segundo año, todavía falta al final del tercer año. Y en el cuarto año recién se recupera. Vamos a ver en este caso aproximadamente en cuánto, ¿ok? Porque sabemos hasta el momento sería 3 años y una cantidad de meses. Bien, vamos a hacer el cálculo como hicimos en la parte de arriba. Vamos a tener este valor con signo positivo, vamos a multiplicarlo por menos y lo dividimos, ¿ok? Lo que nos falta recuperar entre lo que vamos a recuperar en el cuarto año y lo multiplicamos por 12. ¿Ok? Este valor vamos a redondearlo, ¿bien? Y aproximadamente, en eso sí es igual, 3 años y 8 meses, también se logra recuperar en el flujo de caja financiero la inversión inicial, ¿no? De esos 144.230. Vamos a traer los valores que teníamos del económico en la parte de arriba, ¿bien? Para hacer la comparación. Aquí tenemos el valor actual, la tasa interna de retorno, y por último, el beneficio costo, ¿no? 1,22.
Miren esta parte, 3 años y 8 meses en el económico, es el payback, y 3 años y 8 meses también en el financiero. ¿Ok? En esa parte sí tenemos la igualdad, bien, en el payback. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, en la parte de la evaluación sin financiamiento y en la parte de la evaluación con financiamiento. ¿Ok? ¿Qué sucede con el BAN en este caso y qué sucede con la TIR? ¿No? Y también con el beneficio-costo, bien, que se va a mover mucho en línea con la TIR en este caso. ¿Ok? ¿Qué es lo que podríamos decir con respecto a este resultado si lo comparamos? ¿Ok? ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? Si buscamos financiamiento, ¿qué cosa es lo que obtenemos? ¿Un mayor BAN o un menor BAN? ¿Qué cosa obtenemos ahí? ¿Y qué ganamos con la TIR? ¿Tenemos una mayor TIR o una menor TIR? Una tasa interna de retorno. Una mayor, ¿verdad, Gonzalo? Y esa es la idea cuando se comienza a utilizar dentro del análisis de la evaluación con el flujo de caja económico versus el financiero, cuando consideramos el apalancamiento, ¿no? Cuando consideramos ese préstamo que nos va a ayudar para un proyecto, ¿no? Específico. Entonces, la idea, bien, que en este caso, cuando buscamos el financiamiento, estamos reduciendo prácticamente ese valor actual neto, ¿ok? Cuando buscamos ese financiamiento, y eso lo vamos a dejar como una especie de conclusión, ¿no? Al buscar el financiamiento, ¿ok? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Número uno, una reducción del BAN o del valor presente neto. Esto se podría percibir como una menor liquidez. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos también aquí, ¿cierto? Los flujos van a ser menores. Ahí está el económico y aquí está el financiero. Sin embargo, un segundo, ¿ok? Y eso después se puede ver también en temas de resultados financieros, también de indicadores financieros, ¿ok? Va a haber una mayor rentabilidad, ¿ok? Un incremento de la TIR. ¿Ok? Eso significaría mayor rentabilidad, en este caso, para este proyecto, ¿no? Incremento de la TIR. Ya no es 18,13, sino la TIR se incrementaría a 20,13%, ¿no? El beneficio-costo también va en línea, ¿bien? En este caso, con respecto a la tasa interna de retorno, ¿bien? Pero si el objetivo dentro del proyecto también es poder registrar una mayor tasa, ¿no? de rentabilidad, a pesar de que venga a reducirse el BAN cuando se busque ese financiamiento, quizás la alternativa o la situación más en este caso donde se inclinaría dentro de la inversión sería buscar también con ese financiamiento. ¿Ok? Sin embargo, si el objetivo quizás no sea reducir tanto la liquidez, entonces podríamos estar inclinados más que todo un resultado económico, es decir, no buscar ese financiamiento. ¿Ok? Dentro de esas decisiones, por supuesto acá lo estamos viendo con algunos datos dentro de ese ejercicio, y luego ustedes lo van a replicar ya en el caso de grupal, vendría a mostrarse una especie de equilibrio. ¿Ok? Esto podría servir como una especie de plantilla para que ustedes puedan cambiar, por ejemplo, las tasas, en este caso, ya de financiamiento, ¿no? Aquí habíamos considerado un 30%, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si incluimos un 50% de, en este caso, que es financiado? Es decir, nos financiamos de 100.000 soles. ¿Qué sucede en este caso? Bien, bajemos un poquito nada más para ver el resultado. La tasa WACC cambia, ¿ok? Ahora es 50-50%. En este caso, la evaluación también cambiaría. Bien, el BAN antes era 40 y tantos, bien, ahora es 50.000, ¿ok? La TIR 18,13, veamos en la parte financiera, la parte de acá, ahí está, el comparativo aquí lo tenemos. La TIR financiera es mucho mayor, ¿cierto? Vendría a ser, en este caso, 22.062%. Bien, 22,62%. Y la tira económica vendría a ser un 18,13%. O sea, mejora mucho más cuando buscamos ese financiamiento ya no de 30, sino de 50%. Pero ¿qué sucede cuando comparamos el BAN económico y financiero? Hay una mayor distancia.
¿cierto? Del Ban Económico, 50.000, ahora en el financiero sería, después del financiamiento, un valor de 37.232. ¿Ok? Entonces, dentro de esas decisiones, prácticamente tendríamos que tener una especie de plantilla, ¿ok? Para ver cuál es este resultado que mejor nos conviene, ¿ok? Por supuesto, si aumentamos esa tasa, ya no 50, 60, ustedes mismos lo pueden cambiar, un 70, un 80, por supuesto, ya prácticamente financiarlo a una gran parte, ¿no? De toda la inversión. Eso nos le va a permitir poder ganar mayor rentabilidad, pero ya saben la otra cara de la moneda, que sería, en este caso, una reducción de esa liquidez, ¿no? De ese valor actual neto que estaban considerando, ¿ok? En ambos tipos de flujo de caja, ¿no? Tanto económico como también financiero. Bien, ahí hemos reducido, hemos vuelto al dato original, 30% de deuda y 70% de capital. El BAN económico, 43.455 y el BAN financiero, 35.913. ¿Ok? La diferencia es más corta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es un poco la lección que podríamos considerar en este esquema comparativo, ¿cierto? Del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. ¿Qué es lo que van a desarrollar ustedes a modo de práctica? Esto lo voy a guardar entre paréntesis, lo voy a colocar desarrollado. La idea es que lo puedan descargar, ¿ok? Lo descargan y van a tenerlo como una especie de guía, ¿ok? Voy a subir ese documento ahora. A ver, permítame, lo subo ahora nada más y ya lo tiene como un respaldo para hacer el caso o el control, ¿no? El caso que entraría en el control. ¿De acuerdo? Y permítame explicarle qué cosa es lo que van a desarrollar ahí. Aquí lo voy a colocar en la parte de abajo, ¿bien? De clase 8. Este control número 2, bien, hay un PDF aquí que está como guía, que está en este caso los datos, bien, están expuestos. Y vendría a mostrarse lo siguiente, a ver. Vendría a ser este PDF, lo voy a proyectar, donde se tiene, en este caso, de una empresa, ¿bien? Donde tenemos los valores, por ejemplo, de la inversión inicial, ¿bien? De los 100.000 soles en el 2025, la tasa del 10%, igual sigue el mismo esquema, ¿bien? Los mismos supuestos que hemos considerado en este ejercicio. La inversión 70%, el 30% de capital de trabajo, aquí cambia, ya no es 50-50, como lo teníamos en el ejercicio, en el ejemplo. Y también los valores que tenemos en la parte operativa, ¿ok? La tasa de crecimiento sí está manteniéndose 10%, ¿ok? Y los valores de las ventas, de las compras proyectadas también cambian un poco, ¿ok? La idea es poder replicar ese ejercicio con otros datos, ¿ok? Y puedan resolver, en este caso igual, el comparativo del flujo de caja económico versus el flujo de caja financiero. Hay un documento de Excel también adicional. ¿Ok? Ahí va a aparecer, ahí está eso que dice flujo de caja para el caso, bien. Es este documento de Excel donde están todos esos datos, ¿no? Bueno, está la mayoría de los datos, hay que completarlo todavía, ¿ok? Entonces, utilicen esta plantilla para llenar los datos, ¿ok? Este flujo de caja y también pueden utilizar la guía que les estoy dejando del ejercicio, ¿no? Del flujo de caja económico y financiero, entre paréntesis desarrollado. ¿Ok? Y suben ese documento de Excel. Bien, esa es una tarea que lo vamos a dejar aquí para casi 2 semanas, bien, para el 1 de febrero, bien, que ya sería el último control que tendríamos en este caso en el curso, bien. Entonces, al final, simplemente con un integrante que pueda subir el documento, registrando todos los integrantes de grupo, suficiente para que pueda ser calificado, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos que van a aparecer en el flujo de caja. Utilicen ese Excel, ¿no? Lo suben y tengan como guía este flujo de caja económico y financiero, ¿ok? Para completar este caso de flujo de caja proyectado, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta?
quiero aprovechar unos minutitos, bien, si es que no hay ninguna consulta, para poder, en este caso, preguntarles dentro de de los días todavía que tenemos, ¿ok? Hay una sección, bien, que ya vamos a ir revisándolo y les voy a pedir de manera grupal también que lo revisen, ¿ok? Que vendría a ser la parte del trabajo final, bien, del trabajo final. Ahora, ese trabajo final, bien, vamos a indicarlo acá, a ver, vamos a abrirlo. Ajá, ya, a ver, vamos a expandirlo un poquito. La idea de este trabajo, bien, como parte de los alineamientos que están aquí, vendría a ser un desarrollo, bien, de los últimos años que ustedes van a hacer de una empresa, ¿de acuerdo? A pesar de que en este caso se coloca, ¿no? Se va a poder desarrollar de manera grupal, bien, les voy a pedir de todas maneras que cada uno de ustedes lo llegue a subir, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que ahí aparece, ¿no? Como parte grupal, bien, en la parte del nombre también aparece ahí como individual, pero les voy a pedir ahí que cada uno de ustedes lo suba, ¿de acuerdo? Como parte de la entrega, bien, del documento. ¿Qué es lo que va a incluir ese trabajo final? Una presentación de la empresa, ¿ok? De la compañía, de la empresa que ustedes quieran analizar, ¿ok? Una identificación de los factores macro, bien, que en este caso puede influir, ¿no? En los resultados financieros. Esto también podría de repente vincularse un poco a lo que ustedes desarrollaron en el caso número uno, ¿se acuerdan? En el de evaluación contexto pandemia, ¿ok? Luego viene a estar la parte financiera o el análisis financiero de la empresa. Aquí van a incluir, ese es el punto 3, todo lo que vendría a estar relacionado al análisis vertical, horizontal, ratios, estructura de capital, ¿ok? También la parte de endeudamiento, ¿no? Esto con los ratios lo pueden ustedes explicar también, los ratios de solvencia, los ratios de endeudamiento, ¿ok? Para explicar cuánto pertenece a pasivos, cuánto pertenece a patrimonio y los riesgos también que pueden estar asociados, ¿ok? Al funcionamiento de la empresa, ¿ok? Esto a partir del análisis financiero, ¿bien? Entonces, una cosa es en el punto 2 factores macro de manera general, pero aquí podrían estar vinculados también algunos factores micro, ¿no? Que también pueden estar asociados, ¿no? A a afectarle, ¿bien? Al resultado de la empresa. Eso con respecto a los tres primeros puntos. Luego está la parte que estamos viendo ya en estos temas, en estos capítulos, que vendría a ser el análisis de proyección de los proyectos, ¿bien? De alguna inversión, de alguna alternativa de inversión que tenga la empresa, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar también la información de las notas a los estados financieros para saber si es que la empresa buscó cierto financiamiento. ¿De acuerdo? Y ese financiamiento, ¿hacia dónde fue dirigido? Ustedes ya lo vieron en el caso que les dejé en diciembre, ¿se acuerdan? Cuando utilizó la empresa un fuerte financiamiento y se veía que los niveles también, los ratios de endeudamiento, en este caso resultaba también alto, ¿no? En los ratios de endeudamiento que estaban asociados a la empresa de Engie. Entonces, es alta inversión en activos fijos también lo pueden analizar en la empresa que ustedes eligen. Bien, de repente se utilizó el financiamiento para la compra de una ampliación de la planta o la compra de un terreno que luego se construyó la fábrica, ¿no? O de repente una nueva línea de producción. Entonces, ese análisis ustedes lo van a plasmar en el punto número 4. ¿Ok? Esto a partir de lo que ustedes pueden ver en las notas de los estados financieros, el financiamiento, o también que salga del análisis financiero cuando ven que se incrementa, por ejemplo, en los pasivos, ¿no? Pasivos de largo plazo, no corrientes, o pasivos corrientes, ¿ok? Alguna deuda de corto plazo también vinculada.
Entonces, ese punto 4 está muy relacionado a ese análisis de los proyectos de inversión que ustedes se encuentran en la empresa, ¿ok? Sería muy raro que no encuentren, ¿ok? Vinculado siempre a la empresa que invierte en activos fijos, generalmente siempre lo va a plasmar en sus memorias incluso, ¿bien? El punto número 5 es acerca del cálculo del costo de capital. Bien, eso también revisen la parte cómo se han calculado con el modelo del CAP, ¿no? Del Capital Asset Pricing, cómo se calculaba ese costo promedio ponderado utilizando también esos datos. Bien, el término de la tasa WACC, bien, cómo lo llevábamos a calcular. Si existe alguna duda con eso, también me pueden avisar, ya que en este caso lo hemos visto antes de nuestro break. Bien, igual también si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer la próxima clase o me pueden enviar un correíto si es que hay alguna duda con respecto a ese cálculo del costo promedio ponderado o también, ¿no? Utilizando ese modelo del Capital Asset Pricing, ¿no? Para el cálculo del costo de capital. Pero eso compone el punto número 5. Bien. Luego están las conclusiones y recomendaciones. Eso es un poco también dentro del esquema de un curso de grado, también pedir las conclusiones y también qué cosa es lo que ustedes recomiendan como parte del análisis, ¿ok? Y eso como parte práctica es muy beneficioso dentro del análisis. Es decir, no solamente quedarnos con el diagnóstico, bien, en otras palabras, sino también qué es lo que nosotros entendemos de ese diagnóstico y qué recomendaríamos, por ejemplo, a la empresa que debería hacer. Bien, en temas operativos, en temas de decisiones de financiamiento, ¿ok? O qué oportunidades debería considerar en el contexto, en el sector donde se encuentra. Bien. Y por último, las referencias, ¿no? Toda la información que ustedes han sacado de internet, de la web, de las memorias, lo pueden colocar en la sección o en la última parte, bien, en la parte de las referencias. Entonces, es una estructura, ¿no? Que en este caso que quería tomarle unos minutos para explicarles, bien, igual si hay algunas dudas, igual me pasan la voz, revísenlo, bien, con calma, y también pueden decidir ya desde ahora qué empresa es la que ustedes quieren elegir, bien. Yo les voy a mostrar aquí, como parte de, digamos, a ver, trabajo como parte de algunos ejemplos, si ustedes quieren analizar, ¿ok? Y voy a colocarlo como una sección, ¿ya? De estados financieros para el trabajo final. Voy a colocarlo en la última parte, ¿bien? Y voy a incluir aquí, a ver, para que ustedes comiencen a decidir si es que deciden alguna por una de estas empresas también, ¿ok? Es totalmente viable. En este caso, a ver, de empresas que tienen una inversión grande también, ¿no? En este caso vamos a incluir algunas mineras. Voy a incluir a Ferricor, ya les pusimos en el caso en GSA, ¿ok? Y igual voy a seguir incluyendo algunas más de referencia. Ahí está, ya le estoy colocando Minsur, Unacen, Ferricor, Aceros Arequipa. Ya, ahí voy a incluir, a ver, Luz del Sur también, ahí tengo Luz del Sur, que son algunas empresas también relacionadas, ¿no? Ahí está, ya. Energía, Engie, Luz del Sur, Minsur, ya. Y también les voy a copiar aquí, a ver, si de repente en este caso les interesa también hacer el análisis, permítanme copiarles también, a ver, de sus notas, ¿ok? De Luz del Sur, Minsur, Unacen, Ferrecorp, ahí está, ¿ok? Ya se están copiando. Como sabemos que no hay muchas empresas también en el sector de energía, entonces podríamos que están cotizando, ¿no? En este caso, igual es válido considerar alguna empresa también que esté en un sector relacionado.
Bien, voy a colocar acá la memoria debajo. ¿Ok? Aquí voy a colocar voy a colocarle como una sangría, ¿ya? Para diferenciarlo. Ferricor, Luz del Sur, aquí está. Ah, y me faltó uno, Aceros Arequipa. ¿Ya? Entonces, la idea es que, por ejemplo, decidan ustedes alguna de estas empresas, quieran analizar, ¿ok? Si tienen cierto conocimiento también de la empresa, lo pueden utilizar a su favor. Ahí está. Bien, ahí estoy colocando sus estados financieros con sus notas. Ahí está, debajo está en un PDF las notas del año 2024. Todavía no tenemos la información 2025, si no se actualizaría hasta ese año, ¿ok? Voy a ir añadiendo algunas empresas adicionales, ¿de acuerdo? Para tener el mismo esquema y ustedes lo utilicen o puedan tener una opción también a utilizar para el trabajo final. Bien, pero esa es la idea. Igual, si es que ustedes deciden o tienen en mente otra empresa también de repente distinta a esta, ¿ok? Y tienen acceso a la información o se pueden descargar la información o de repente me avisan también para hacer la descarga y se los mando por correo también es otra posibilidad. ¿Ok? Pero igual podríamos partir de alguna de estas que les estoy presentando y hacer el análisis financiero para su trabajo final, ¿no? Y todos los componentes que están en su estructura. Bien. Entonces, revisen esto, por favor, también, los lineamientos, y vean en este caso alguna de estas empresas u otras que no estén en la lista que quieran incluir en su trabajo final. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, esto sería el control número 2. ¿Ok? Ahí lo estamos colocando hasta el próximo, de aquí a 2 domingos. ¿Ok? Igual si hay alguna duda, alguna consulta, me pasan la voz. Listo. Entonces, quedamos en esto. Bien. El trabajo que está pendiente. Y también que vean la alternativa de alguna de esas empresas para hacer el trabajo final. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta este punto llegamos y nos encontramos para la siguiente clase, ya las últimas clases que vamos a tener, bien, para desarrollar el tema de los riesgos dentro de la proyección, ¿no? Y revisar algunos puntos adicionales a la evaluación de flujo de caja proyectado también. ¿Listo? Muy bien, entonces, estimados, hasta esta parte concluimos la clase. Igual cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ustedes saben mi correo, me pueden escribir y adelante para poder ayudarles. Bien, cuídense todos entonces, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, Bien, profesor. hasta Gracias, luego. buenas Hasta noches. luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego.